Bien, continuaremos con las clasificaciones del derecho y ahora vamos a ver la relativa a los derechos reales y personales o de crédito. Los derechos reales son los que conceden a su titular un poder directo e inmediato sobre la cosa materia del derecho y que dicho poder se ejerce con exclusión de todos los demás individuos. La obligación de estos últimos es de respetar, de abstenerse de perjudicar, en este caso, a esta persona que tiene un poder directo e inmediato sobre su auto, y todos los demás deben de respetar ese derecho, de no perturbarlo en el ejercicio de ese derecho. Los derechos reales son erga omnes, es decir, se pueden oponer a todas las personas. Es oponible a cualquier persona. Vamos a ver cuáles son los derechos reales. El primero de ellos, que es casi absoluto, y lo veíamos cuando estudiábamos su concepto con sus diferentes características, porque también es un derecho que es relativo, por eso les digo que es casi absoluto, porque la ley puede imponer ciertas limitaciones al derecho de propiedad. Por ejemplo, con la servidumbre, a veces puede llegar incluso, como algunos autores consideran, a la anulación de ese derecho de propiedad a través del ejercicio de la expropiación. Cuando la autoridad pública expropia un inmueble de un particular, lo hace por causa de utilidad pública, es decir, en la balanza está el bien común. ¿Qué se va a construir ahí? A lo mejor un hospital, entonces, o una carretera, y es necesario afectar a lo mejor a unos cuantos particulares, expropiándoles sus inmuebles, pagándoles una indemnización. ¿Y para qué? Para beneficiar a la mayoría, que en este caso sería pues la construcción de un hospital. ¿Sí? Entonces hay veces que la balanza se inclina, pero regularmente el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, casi absoluto, se opone a todas las demás personas. La ley establece una serie de mecanismos para proteger el derecho de propiedad, le da acciones al propietario para que pueda ejercerlas y recuperar su inmueble o mueble en caso de que no tenga la posesión el propietario. Entonces ese sería el primer derecho real. Pero también tenemos el usufructo. Cuando estudiábamos el derecho de propiedad, veíamos que la propiedad concede tres facultades: usar, disfrutar y disponer. La facultad de disfrutar se refería a poder tener la propiedad también sobre los frutos que produce el bien, que son naturales, industriales y civiles. Se pueden remitir a los videos para que vean a qué se refieren esos frutos. Pero entonces esas tres facultades las tiene el derecho de propiedad. El derecho real de usufructo tiene nada más dos de las tres facultades del derecho de propiedad: el derecho a usar y el derecho a disfrutar, que significa ser propietario de los frutos que el bien produzca. Después también ya habíamos visto un poco de lo que es el derecho real de uso. El derecho real de uso da derecho para percibir de los frutos de una cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y su familia, aunque ésta aumente. El derecho real de habitación también entra aquí y concede al que tiene este derecho la facultad de ocupar gratuitamente en casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. La servidumbre
que también es otro de los derechos reales que ustedes a lo mejor han visto, las servidumbres de paso, que se conocen en los pueblos, en los ranchos, como caminos reales, ¿verdad? El poder acceder por una propiedad privada para poder llegar a otra. Entonces ese sería una servidumbre de paso. Tengo que molestarte en tu inmueble y pasar por ahí porque no hay otro camino, y si lo hubiera requeriría más tiempo para poder acceder a él, abrir un camino, etcétera, etcétera. Entonces existen, por ejemplo, las servidumbres de paso. Más adelante las estudiaremos en particular, pero es otro derecho real. Ahí se divide en el derecho de servidumbre los predios, el predio dominante, que es el que se está sirviendo precisamente del otro predio, que es el predio sirviente. El predio dominante, el dueño del predio dominante sería aquella persona que va a tener derecho de paso por una propiedad ajena para poder acceder a su inmueble. ¿Sí? Es un derecho real y por lo tanto es oponible a cualquier persona. Si el propietario del predio sirviente se niega y de hecho coloca en el camino alguna cosa para evitar el acceso al inmueble del dueño del predio dominante, pues existen las acciones correspondientes para sancionar esa situación. También tenemos como derechos reales la prenda y la hipoteca, que también se estudian en los contratos, porque se constituyen estos derechos reales a través de contratos, y ustedes saben que la prenda pues regularmente está basada sobre bienes muebles, y tanto la prenda como la hipoteca son de esos contratos que veíamos en la clasificación de los contratos en general, que son accesorios. Cuando a una persona le prestan dinero, por ejemplo, hay veces que le piden también celebrar el contrato accesorio, que es la prenda, por virtud del cual, como su nombre lo indica, se deja algo en prenda. En este caso, un mueble, que puede ser ya sea del obligado, del que en el contrato principal está contrayendo esa obligación, o bien de un tercero. La prenda puede ser constituida por el mismo obligado del contrato principal o por un tercero, para que en caso de que no se pague, entonces se proceda a solicitar la venta del bien dado en prenda. Igual sucede con la hipoteca, nada más que esta se refiere a bienes inmuebles. Por ejemplo, cuando ustedes adquieren un crédito hipotecario, se les concede el dinero para adquirir un inmueble, su casa, pero queda hipotecada esa casa, de tal manera que si ustedes no cumplen con las mensualidades, pues la casa es la garantía sobre la cual se van a ir, y se procederá también a solicitar a través del juicio correspondiente la venta de ese inmueble. Bueno, también son la prenda y la hipoteca derechos reales. ¿Por qué? Porque acuérdense de sus características, de las características de los derechos reales. Son oponibles a cualquier persona, a todos. Son erga omnes. ¿Qué significa? Que la prenda y la hipoteca están sobre el inmueble o sobre el mueble empeñado, hipotecado, y aunque se transmita la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, alguien decide adquirir un bien inmueble que está hipotecado, pero se tiene que dar cuenta de que está hipotecado, lógicamente, porque la hipoteca se inscribe también en el registro público de la propiedad. Al checar quién es el propietario de ese inmueble, nos va a aparecer ese gravamen. Es un gravamen porque pesa sobre el inmueble, es una carga que pesa. Entonces, el que quiere adquirir ese inmueble se da cuenta de que hay una hipoteca, y si a pesar de ello decide adquirir el inmueble, la hipoteca ahí está.
La hipoteca permanece porque es un derecho real que versa sobre el inmueble. Y aunque se traspase la propiedad, no por eso se extingue la hipoteca. ¿Qué va a tener que hacer el adquirente? Lo que va a hacer, regularmente los bienes inmuebles que están hipotecados se adquieren por un valor menor porque todavía queda pagar la hipoteca y liberar a ese inmueble, ¿sí? Igual en el caso de la prenda. Entonces ahí es donde se manifiesta y se comprende un poco más el que el derecho real es oponible a cualquier persona. Ahora vamos a estudiar la otra versión de esta clasificación, que son los derechos personales o de crédito. Son los que tienen como origen una relación cuando menos entre dos personas y se definen como la facultad que tiene una persona denominada acreedor para exigir a otra denominada deudor el pago de una prestación o la realización de un hecho positivo o negativo, es decir, un hacer o un no hacer. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si se trata de un diseñador gráfico, de un arquitecto, de un mecánico, todos esos que prestan sus servicios, todas las obligaciones que nacen de los contratos generan derechos personales o de crédito. Aquí tenemos un acreedor y un deudor plenamente identificados. En este caso, por ejemplo, si acudimos con el diseñador, pues él va a prestar su servicio y a través del contrato correspondiente va a asumir las obligaciones y la otra parte también va a asumir obligaciones. Entonces, regularmente los contratos son acreedores y deudores recíprocos. Cada uno está obligado con algo con respecto a la otra parte. Igual acá el arquitecto, si va a remodelar un inmueble, pues también tiene sus obligaciones, pero si cumple con ellas también va a tener su derecho, ¿verdad? Por eso son regularmente deudores y acreedores recíprocos. Mismo en el caso del taller mecánico. Entonces tenemos plenamente identificados al deudor y al acreedor. Posteriormente también, por ejemplo, en el libro de Derecho de las Obligaciones de Ernesto Gutiérrez y González, se estudia el derecho personal indemnizatorio o de crédito indemnizatorio, que consiste en que cuando una persona, por ejemplo, por algún coraje, por alguna molestia que tiene, quiebra el vidrio de la ventana de un vehículo, pues ahí ya está cometiendo un hecho ilícito y surge también un derecho de crédito, donde el acreedor va a ser la persona afectada por el hecho ilícito y el deudor va a ser el que cometió el hecho, y aquí el acreedor va a tener un derecho a que se le indemnice, es decir, a que se le deje sin daño y se vuelvan las cosas, si es posible, las cosas al estado que tenían antes de cometer el hecho ilícito. Básicamente esas son las cuestiones relativas a los derechos personales. Aquí entonces tenemos que, a diferencia del derecho real, donde hay una persona que tiene un derecho y que ese derecho es oponible a todos los demás, y todos los demás lo que tenemos que hacer es respetar ese derecho, abstenernos de perjudicarlo, de perturbarlo en el ejercicio de ese derecho. Si cumplimos con eso, no vamos a tener ningún problema. En el momento en que nosotros, por ejemplo, si volvemos al caso del dueño del vehículo, en el momento en que alguno de estos, por cuestiones, no sé, de envidia, de coraje que le tengan a esta persona, va y raya el vehículo de este sujeto, ahí nace el derecho de crédito indemnizatorio en su favor. ¿Para qué? Para que la persona que lo haya afectado en el ejercicio de ese derecho real, ahora a través de un derecho personal, lo indemnice, que sería el derecho personal o de crédito indemnizatorio. Y esas son las diferencias fundamentales entre derechos reales y derechos de crédito o personales.